quiero invitar al podio al señor Alexandre Barbosa. Él es director del Centro de Estudio en Tecnologías de la Información y Comunicación de CETIC.br, que es centro de la UNESCO de categoría 2 para el desarrollo de la sociedad de la información en Sao Paulo, Brasil. Él está a cargo de numerosas encuestas TIC a nivel nacional, educación, organizaciones del tercer sector, empresas, etc. Dentro de estas está Kids Online Brasil, que ya se hace desde el año 2012. Y pues nada, dejo con ustedes al doctor Alexandre Barbosa. Muchas gracias, Patricio. Antes que nada, quisiera agradecer por la invitación y también decir que para mí es un día muy feliz, porque hace, creo que 2 años más o menos, conocí a Patricio en Londres, en una de las reuniones de expertos de Kids Online. Y después de esto, tuvimos inúmeras interacciones virtuales, presenciales. Hace un año estábamos acá en este edificio con un grupo de expertos para validar todo el trabajo de metodología, el cuestionario, los indicadores. De manera que es un día muy feliz porque tenemos la oportunidad de, a partir de hoy, empezar a hacer estudios, como ha mencionado nuestra colega de UIS, de la UNESCO, hacer más análisis estadísticas, porque tenemos un conjunto de datos muy valiosos, juntamente con los datos que tenemos en Brasil. De manera que ya hago una invitación a todos los expertos e investigadores de Chile y de Brasil que podamos hacer estudios comparados. Bueno, hoy voy a enfocar más en tema de la experiencia de Brasil, de cómo hacer trabajos colaborativos en redes, justamente para que tengamos la oportunidad de cerrar una brecha que para mí es muy importante, que es la brecha que tenemos entre la agenda de investigaciones y la agenda de políticas públicas. Y para cerrar esta brecha tenemos que producir datos que sean verdaderamente relevantes para las políticas. Y no tengo ninguna duda que en este día de hoy estamos mirando los datos de Chile que pueden ser muy, muy útiles para diversas políticas públicas de TIC. No solamente en términos de educación, por ejemplo, el papel o el rol de maestros y de los padres y madres en la mediación, pero también en temas de, por ejemplo, de justicia, de protección de niños y niñas en línea, de promoción, ¿sí? Entonces, de manera que hay un conjunto de políticas que pueden hacer uso de esos datos. Yo quisiera empezar mi charla de hoy hablando un poco de esta brecha que hay entre la agenda de las investigaciones y de las políticas. Y para que tengamos políticas efectivas en el campo de la protección de los niños en línea y de las niñas, tenemos que tener datos que sean relevantes y de muy buena calidad, para que tengamos mejores políticas y también políticas más efectivas que sean basadas en evidencias. Ayer estábamos en una reunión con nuestros colegas de enlace y yo mencionaba que en muchos casos, creo que acá en Chile también pasa lo mismo, muchas políticas son basadas en otros factores ideológicos, por ejemplo, o de intereses. En el tema de TIC en educación, por ejemplo, la industria de tecnología tiene muchos intereses, ¿sí? Pero tenemos que tener políticas basadas en evidencias. Y por esto, para que en verdad los gestores públicos puedan usar esos datos, tenemos que tener datos que sean fiables, que sean relevantes para las políticas, que sean producidos a tiempo para informar los políticos. No podemos tener una investigación que va a tardar 2 o 3 años para hablar del tema de tecnología que cambia todos los meses, ¿verdad?
tenemos que tener datos que sean accesibles por todas las partes interesadas en el uso de esos datos, que sea, no sé cómo hablar eso en español, cost effective, efectivo en costo, que sean interdisciplinares, porque tenemos el tema de las TICs, es transversal a muchas áreas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener datos que puedan dar esta idea de interdisciplinaridad y también que sean comparables internacionalmente. Y justamente aquí yo quisiera mencionar el tema de mi presentación, que es la importancia de las redes colaborativas para que tengamos un conjunto de datos que llamamos de datasets que sean comparables internacionalmente. En este caso, el caso de Chile, por ejemplo, que tiene un cuestionario, un conjunto de indicadores un poco más largo que Brasil, pero los resultados que estamos ahora mirando son muy convergentes con los datos de Brasil. Claro que hay algunas diferencias. Por ejemplo, como mencionó María Eugenia, en Chile tenemos una penetración de la banda ancha que es más grande que en Brasil, en hogares. Y quizá el tema del videos sea porque tiene ustedes una mejor conexión en hogares. Tenemos que hacer investigaciones, pero más al contrario, el uso de redes sociales en Brasil está un poco más grande que acá en Chile. Quizá también porque, sobre todo, los niños y niñas de Brasil lo acceden a esas redes sociales por smartphone. Entonces, son muy convergentes, pero hay temas que tenemos que pensar. Creo que tenemos por lo menos dos grandes oportunidades de discutir un estudio comparable Brasil-Chile sobre la mediación parental, porque hay trazos un poco distintos en nivel de educación, quizá de uso de las TICs en los padres y madres de Chile y de Brasil. Entonces tiene implicaciones también en un segundo tema de habilidades TIC, que creo que sería muy oportuno para las políticas hacer estudios comparados sobre el desarrollo de las habilidades TICs entre los dos países. Bueno, ¿por qué necesitamos de datos de encuestas? ¿Por qué son importantes para las políticas? También hablaba ayer porque Enlaces tiene plan de hacer un censo sobre TIC en las escuelas de Chile. En Brasil, yo diría que es casi imposible hacer un censo muy específico en TIC porque tenemos más de 150,000 escuelas en todo el país y más de 55 millones de alumnos y alumnas en edad escolar de escuela primaria y secundaria. De manera que un censo sería ideal para cualquier político a frente del diseño de políticas públicas, pero ni siempre son posible conducirlos. Y yo quisiera mencionar que todos nuestros países en la región tenemos datos quizá de más buena calidad o menos, pero tenemos datos administrativos de los ministerios, quizá de las agencias reguladoras, pero esos datos solamente pueden decir cosas que son más o menos precisas sobre la infraestructura existente, por ejemplo, en las escuelas, en hogares, los servicios que están disponibles, que están en uso, pero no se puede hablar nada de cómo la gente, los niños, las niñas, los maestros, los padres y madres están haciendo uso y apropiándose de estas tecnologías. Justamente por esto tenemos que tener datos de encuestas, porque tenemos que encuestar directamente la persona que está utilizando la tecnología. Y justamente en este caso de Kids Online Chile es una gran oportunidad para comprender de manera a partir de una muestra que es representativa del país, donde podemos afirmar con las
todos los cuidados estadísticos de margen de error, de coeficiente de varianza, todo esto, que las niñas de los niños de Chile hacen esto, esto o esto, porque encuestamos los niños, los padres, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos datos de una otra naturaleza, de la naturaleza del uso, ¿sí? Además también de la infraestructura, porque, por ejemplo, en cuanto el gobierno, a partir de sus datos administrativos, tiene informaciones sobre hogares conectados, escuelas, no saben si están, por ejemplo, funcionando y qué calidad tienen. Entonces, acá tenemos infraestructura, pero lo que quisiera mencionar es justamente en esta categoría de datos, de uso, de habilidades, de alfabetización digital, de actividades, barreras e incentivos para el uso de las TICs. Solamente con encuestas como Kids Online Chile podemos tener datos de esta naturaleza. Y estábamos también mencionando con algunos expertos que ahora tenemos también que empezar a mirar las fuentes alternativas de datos, que son los datos orgánicos, que nacen sin hacer encuestas o colectar por medio de datos administrativos, que son los datos de Big Data. Tenemos sensores, creo que todos acá tienen en sus bolsillos un smartphone que tiene un GPS, que podemos traquear muchas cosas que hacemos, dónde vamos. Mencionaba alguien que llegó en Chile ayer y su móvil le dice, bienvenido a Chile. ¿Sí? ¿Quién mencionó eso ayer? No acuerdo quién, pero entonces es muy importante. Bueno, quisiera ahora tratar de algunas lecciones aprendidas en dos categorías más institucionales para que podamos comprender la verdadera importancia de las redes colaborativas. Tenemos aquí en esta sala gente de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Chile, claro. Estos países están haciendo charlas para que tengamos una red efectiva para tratar ese tema de investigación de niños y niñas y su relación con Internet. Entonces, quisiera mencionar en una diapositiva muy rápidamente la historia de Kids Online en Brasil, porque como mencionaste, Patricio, tenemos una amplia gama de encuestas que son en TIC. La más antigua, que hace hoy 12 años de encuestas anuales, es la TIC Hogares, que también el INE de Chile la conduce, creo que a cada 2 años, que son totalmente comparables. CEPAL, que está aquí en Chile, hace la compilación de todos los datos de los países de la región. Según CEPAL, tenemos como casi el 90% de los países de Latinoamérica y el Caribe que hacen recolección de datos en hogares, ¿sí? Entonces, empezamos en 2005, pero en 2009, el Comité Gestor de la Internet en Brasil mencionó que quisiera saber específicamente el uso de las TICs por niños y niñas. No teníamos en aquel momento el conocimiento del trabajo de la profesora Sonia Livingston, que conducía en Europa. Lo que hicimos fue una adaptación del cuestionario de TIC Hogares, que era para los niños o para los ciudadanos de 10 años o más, y adaptamos este cuestionario con mucho cuidado después de hacer una serie de abordajes calitativas para que pudiéramos comprender cuestiones de, por ejemplo, la percepción de niños y niñas de 5 a 9 años de variables como tiempo, espacio y frecuencia. Porque un niño de 5 años quizá no comprende la frecuencia 2, 3 veces al día, a la semana, al mes, ¿sí? De tiempo y de espacio. Con esto sacamos un cuestionario adaptado para este rango de edad de 5 a 9 años y conducimos 2 ediciones de la encuesta Tiki Kids, no era Tiki Kids Online. En 2010 conocí
Sonia Livingstone en Ginebra, justamente en noviembre de 2010, en una conferencia de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, e empezamos ali una serie de negociaciones para que pudiésemos traer para Brasil la misma metodología que fue aplicada en 25 países en Europa. Y 2011 entonces fue un año de preparo, como en Chile, que tuve casi un año de preparo para todas las cuestiones metodológicas y todo esto. Firmamos un acuerdo con London School of Economics y después tuvimos una serie de reuniones con la profesora Cristina Ponte, que está acá, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Lisboa, en Portugal, que fue extremadamente importante en el proceso brasileño de adaptación de la metodología, del cuestionario, de los conceptos y de los indicadores para Brasil. De manera que Brasil fue el primer país en Latinoamérica que adaptó y adoptó esta metodología. La primera recolección, entonces dejamos la encuesta antigua que se llamaba TIC Kids e empezamos la TIC Kids Online en 2012, de manera que ya tenemos 5 ediciones, estamos en la quinto año de medición y tenemos participación muy activa desde 2011 en las reuniones, en todas las reuniones de la red académica en Europa y posteriormente en la reunión de Global Kids Online, que fue un proyecto conjunto con la UNICEF, ¿sí? Y también en este periodo, hasta 2016, tuvimos la oportunidad de publicar 2 estudios comparados, Brasil y Portugal, primero, y después Brasil con 7 países en Europa. Esta es la gran ¿cómo se dice? A ventaja de tener datasets comparables, porque podemos, las definiciones son las mismas, los indicadores son los mismos, ¿sí? Los conceptos, entonces podemos hacer estudios comparados. Bueno, ahora voy a mencionar 5 lecciones, hay más, pero 5 son muy importantes para los países que quieran conducir encuestas Kids Online. La primera lección aprendida es que tenemos que involucrar los stakeholders. No solamente involucrar, pero comprender sus necesidades. Empezamos con el Ministerio de Justicia de Brasil. ¿Y por qué el Ministerio de Justicia y no en Educación, por ejemplo? Porque primero ya teníamos un proyecto TIC en Educación con el Ministerio de Educación. Pero acá el tema que más sacó la atención del Ministerio de Justicia fue el tema de la protección de los niños y niñas en línea. Entonces empezamos con el involucramiento del Ministerio de Justicia y al mismo tiempo, en verdad, UNESCO, Brasil y UNICEF tuvieron un rol muy fundamental en este proceso. Primero porque fue justamente UNESCO Brasil, por intermedio de Guilherme Canella, que acá está con nosotros, que nos colocó en contacto con Sonia Livingstone, ¿sí? Y después toda la interlocución del tema niños y tecnología fue charlas conjuntas con UNESCO y el Ministerio de Justicia de Brasil. Y después, claro, el involucramiento de los stakeholders que son los financiadores del proyecto, porque CETIC es un centro de investigación que está financiado por NIC.br, que es el núcleo de información y coordinación del .br, y que la plata viene de los registros de nombres de dominio bajo el .br, ¿sí? Entonces son actores fundamentales. Hay que involucrar, porque los stakeholders tienen que apropiar de este proyecto como si fuera de ellos, ¿sí? Para que después puedan utilizar los datos también. Después hay que tener el compromiso, el commitment para el presupuesto para conducir ese proyecto, y ustedes de Chile saben que no es sencillo. Es un proyecto cara a cara en todo el país,
con una muestra representativa es muy caro, es muy complejo. Después tenemos que tener una sólida revisión de la literatura. Claro que ya tenemos un camino percorrido muy valioso de la red europea Kids Online, que en su primera fase hizo un extenso trabajo de revisión de conceptos en la psicología, sociología y todo esto, que es muy valioso. Y tenemos que tener también revisiones que puedan contestar cuestiones locales de Brasil, de Chile, todo esto. Esto es fundamental. Y no hay que hacer y parar, hay que continuar investigando porque se cambian los conceptos. Después, caso de Brasil, todas las encuestas que conducimos tenemos un grupo de expertos que es la manera de tener legitimidad del proceso y después de los resultados, ¿verdad? De manera que en caso de Brasil, porque tenemos la misma ADN, la misma naturaleza del comité gestor de la Internet en Brasil, que es multi-stakeholder, multisectorial, donde tenemos el gobierno que coordina todo el proceso, pero no es la parte más grande. Tenemos la sociedad civil, sector privado, academia y organizaciones no gubernamentales. Entonces acá también replicamos la misma naturaleza multisectorial y tenemos gobierno, organizaciones internacionales. CEPAL también hace parte de algunos grupos de expertos, UNESCO, UNICEF, otras entidades organizacionales, la academia y, claro, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo las elegimos? Elegimos un grupo pequeño de organizaciones que juegan un rol muy importante en el debate político, por ejemplo, de promoción, protección y participación de niños y niñas en línea, ¿sí? Entonces son aquellas organizaciones que ya tienen establecido una interlocución con el gobierno. Y por último, la importancia de las redes colaborativas, que como ya mencioné y voy a mencionar más adelante, cómo se formó la red latinoamericana de Kids Online, ¿sí? Bueno, acá muy rápidamente voy a mencionar dentro del proceso de encuesta que tenemos en Brasil, donde tenemos 10 áreas de monitoreo, de entre ellas, como mencionó Patricio, Kids Online. Voy a mencionar la importancia de estos abordaje metodológico y, no obstante, tanto en Brasil como en Chile tenemos un muestreo muy grande, representativo, por lo tanto, métodos cuantitativos con muestreo probabilístico. Es necesario, antes de pasar en esta fase, tener una fase calitativa, que Chile ha hecho muy bien. Tuvimos muchas discusiones conjuntas sobre lo que pasó en Brasil con las fases calitativas, para comprender conceptos, por ejemplo, cómo traducir algunos términos en inglés para portugués y para español. Tuvimos que hacer varias, lanzar mano de varias abordajes, como por ejemplo entrevistas cognitivas con niños, niñas, padres, profesores, grupos focales, para comprender. Cuando pregunto, ¿utiliza la Internet? ¿Qué es Internet para un niño de 9 años? Ayer también mencioné que una de las cosas que más me tocó en uno de esos grupos focales, preguntábamos para los niños muy chicos, ¿qué es la Internet? Y pedimos que hicieran dibujos. Una niña dibujó una casa, un hogar muy lindo y escribió, la Internet es mi vida. Es muy significativo eso, porque es la vida de ella. Entonces, acá tenemos técnicas de grupos focales, entrevistas cognitivas, entrevistas en profundidad. En algunos casos, que no fue el caso de Kids Online, tenemos casos de estudios
que son casi una etnografía. Tuvimos un caso de 4 años con 2 escuelas brasileñas, donde monitorábamos essas mismas escuelas, mismos professores e mismos alunos ao largo de 4 anos, com observações de uma semana, 2 vezes ao ano. Al final foram 8 observações em profundidade todo o dia. Bueno, e como mencionei, também agora estamos começando algumas tentativas de compreender páginas web o datos de redes sociales como Facebook, Twitter, porque los niños están en esas redes, ¿verdad? Y hay mucha cosa para descubrir. Ya llegando al final de mi presentación, quisiera mencionar que en caso de Brasil, CETIC está involucrado en trabajo de definiciones metodológicas, definición de indicadores y armonización de indicadores y también publicación de guidelines, recomendaciones metodológicas, incluso de Kids Online, de Global Kids Online, donde el capítulo de metodología de muestreo fue escrito por la gente de CETIC. Pero acá tenemos también otras organizaciones con las cuales trabajamos muy activamente, como CEPAL aquí en Chile, la OIT en Ginebra, OCDE en París, la UNESCO en Mercosur, Brasil y París, y acá la UNICEF, el Fundo para las Crianças de Naciones Unidas, que en Brasil está muy activa en 2 temas que trabajamos, la protección de los niños y educación. Y claro, Kids Online y más recientemente la Global Kids Online. De manera que es muy importante que ustedes en Chile también estén involucrados. Patricio ha participado de algunas reuniones de esas redes, pero es muy importante que tengan frecuencia, que tengan una voz en estos foros. Es muy importante. Y en caso de Brasil, específicamente de Kids Online, hoy empezamos como con unos 25, 30 expertos en 2012. Hoy tenemos 25 expertos que son voluntarios. Por ejemplo, Patricio viene a Brasil, es voluntario. Lo que hacemos es pagar los boletos de avión, de hoteles, pero todos son voluntarios. Cristina Ponte ha estado en Brasil no sé cuántas veces, Cristina, muchas veces. Y empezamos con el apoyo institucional del Ministerio de la Justicia de Brasil, pero hoy en día tenemos 32 organizaciones donde vienen estos 55 expertos. Ministerio de la Justicia, hoy tenemos Ministerio de Educación y muy recientemente ha sido creado un Ministerio de Derechos Humanos en Brasil, hace pocos meses que están involucrados, ya estaban antes bajo la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, pero ahora es un ministerio. Tenemos el Instituto de Estadística para Educación de Brasil, también el Instituto de Investigaciones Económicas, todo eso son del gobierno federal. Tenemos UNESCO, UNICEF, tenemos 16 universidades de Brasil y de afuera, por ejemplo, de Portugal, y 9 organizaciones de la sociedad civil. De manera que esas son las reuniones de expertos que tenemos en promedio 2 reuniones al año, para que estos actores puedan se apropiar como dueños del proyecto, pero no financian. El gobierno de Brasil no financia, es el NIC-PR que financia. Acá, la importancia de las redes colaborativas. Tuvimos la ocasión de trabajar con muchos autores de Europa y espero que ahora podamos trabajar también con ustedes de Chile y de Argentina, que también ya tiene datos recolectados. Y este otro fue con 7 países que conducieron una encuesta Net Children Go Mobile, donde tenemos datos comparables con Brasil. Bueno, finalmente quisiera terminar mi presentación para que tengamos por lo menos un par de preguntas. ¿Cómo fue la historia de Kids Online en América Latina? Yo me quedo muy contento que en todos los procesos que tenemos hoy en día, en Argentina, en Chile, Brasil, estuve muy cerca de ustedes en todo el proceso. Empezamos con Argentina, que fue un proyecto financiado
por la UNICEF de Argentina. Tiene un recorte un poco diferente porque el rango de edad es diferente. Son de 13 a 17, ¿verdad? De 13 a 17 años, pero Chile y Brasil son totalmente compatibles. Trabajamos con Argentina en el diseño del cuestionario de ellos. Trabajamos menos en los procedimientos previos de teste cognitivos, de cuestionario y todo esto, pero Argentina, porque ellos ya habían empezado cuando entonces descubrieron que Brasil estaba haciendo hace algunos años, juntamos a ellos en el medio camino, ¿sí? De manera que los datos que tiene Argentina, tenemos un grupo de indicadores que son los más básicos, que son totalmente compatibles, pero tenemos que, si queremos comparar, tenemos que procesar los datos de Brasil para este rango etario de 13 a 17, pero son comparables. En Chile empezamos desde el inicio a trabajar juntos, de manera que Chile tiene el conjunto de indicadores básicos que son los mismos, las definiciones, pero ustedes tienen algunos indicadores que nosotros no tenemos y viceversa. Pero sí puede hacer mucho trabajo colaborativo con estos datos. De manera que en 2013, 14, empezamos 15, disculpa, y tuvimos por lo menos 2 talleres en Brasil, un taller acá en enero pasado de 2016, otro taller en São Paulo ano pasado, ¿verdad? Creo. Y cambiamos muchas experiencias de los 2 países para que tengamos un instrumento comparable. De manera que hoy tenemos 3 países en Latinoamérica que ya tienen datos comparables, pero desde el comienzo que tuvimos el apoyo institucional de UNESCO, de Mercosul, Guilherme Canella aquí está, de UNICEF y de CEPAL también, que está involucrada, Daniela Truca está acá, estaba en el taller del año pasado aquí en Chile, y estuvieron involucrados en estos talleres de Brasil y Chile, no todos en todos los eventos, pero Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, que tienen intención de conducir encuestas Kids Online. Plan Ceibal de Uruguay tiene intención de conducir esto, quizá en las escuelas, no sabemos, pero yo tengo mucha esperanza que podemos conducir estas encuestas en estos países. Con esto termino mi presentación y quisiera nuevamente invitar a los investigadores chilenos que puedan aprovechar de los datos de Argentina y de Brasil para que podamos hacer estudios comparados. Y por último, quisiera invitar a todos en esta sala que puedan asistir al taller de CETIC que tenemos anualmente. Y menciono esto porque esto es una de las estrategias que tenemos en Brasil para que los gestores públicos comprendan la importancia de las evidencias para que puedan basar sus políticas públicas en evidencias que son producidas por proyectos como Kids Online Chile. En este año tenemos en nuestro taller los desafíos para medir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En esta ocasión tendremos la gente de UNSD, la División de Estadística de Naciones Unidas de Nueva York, que va a pasar por los 17 objetivos. Ni todos son directamente ligados a TIC, pero las TICs son transversales a todos ellos, incluso educación, ciudadanía, todo esto. De manera que todos están invitados. Es un taller que son de 4 días, del 5 a 8 de junio en São Paulo. ¿Sí? Y muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, Patricio.
Si no hay preguntas, paso a... Sí, gracias a ti. Gracias. Sí. No hay preguntas porque probablemente están todos esperando el café, así que los invitamos ahora a pasar afuera.